Imaginemos, por un momento, esta situación tan concreta. Hay un jugador de ajedrez, el único en absolutamente toda la historia documentada de este deporte, que ha logrado derrotar en el tablero a 9 campeones del mundo indiscutibles. 9, sí. Qué barbaridad. Y no hablamos de jugadores de paso, ¿eh? Hablamos de titanes absolutos, desde José Raúl Capablanca hasta el mismísimo Bobby Fischer. Palabras mayores, claro. Totalmente. Pues cuando este hombre falleció, más de 100.000 personas colapsaron las calles de su ciudad natal para asistir a su funeral. Y su país, en un gesto de devoción que es increíble, decidió inmortalizar su rostro de perfil en los billetes de curso legal. Sí, la gente usaba su cara literalmente todos los días para, yo qué sé, para comprar el pan o el periódico, tomarse un café. Exacto. Pero el dato verdaderamente desolador aquí, y lo que resulta más asombroso, es esto. Este genio nunca, jamás en toda su vida, logró coronarse campeón mundial. Es una paradoja brutal. O sea, probablemente una de las más grandes, no ya de la historia del ajedrez, sino, del deporte en general. Ujú. Se trata de una figura que por pura brillantez técnica y capacidad analítica, pues tenía la corona prácticamente entre las manos, pero fue sistemáticamente arrollado por la historia geopolítica del siglo XX. Pues bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa de este estudio una pila, la verdad, fascinante de documentos. Tenemos desde registros desclasificados de torneos soviéticos y las propias libretas de anotaciones a mano de nuestro protagonista, hasta biografías muy exhaustivas y, por supuesto, ensayos tácticos de la revista New Inches. Una documentación completísima, sí. Eso es. Y nuestra misión de hoy es desentrañar la vida de Paul Keres, un genio al que la historia apodó el Eterno Segundo o también el príncipe heredero del ajedrez. Queremos entender cómo su excelencia técnica colisionó de frente con los totalitarismos más implacables de su época. Y, más allá de la geopolítica, los documentos de hoy nos invitan a examinar la resistencia humana, que es lo realmente fascinante. Los registros que tenemos aquí muestran a un hombre intentando mantener la gracia, la ética profesional y, la pura cordura, bajo una presión psicológica que hoy nos resulta casi inconcebible. Vale, vamos a desglosar esto, porque antes de sumergirnos en la Segunda Guerra Mundial y en todas las intrigas internacionales de la Guerra Fría, hay que entender de dónde sale una mente capaz de procesar el tablero de esa manera. Claro, el contexto inicial es clave. Exacto. Paul Keres nació en 1916 en Narva y creció en Pärnu, que es una ciudad costera de Estonia. Y hay que situarse en la época. O sea, Pärnu, en lo que respecta al circuito del ajedrez de élite, pues estaba completamente aislada. Era la periferia absoluta. Sí, el fin del mundo ajedrecístico. Aprendió a jugar a los 4 años, simplemente mirando las partidas que jugaban su padre y su hermano mayor, Harald. Que, por cierto, las notas biográficas mencionan un detalle muy simpático sobre Harald. Así, la anécdota de la universidad, ¿verdad? Esa misma. Con los años, él se convirtió en un físico teórico muy prestigioso, y cuando sus alumnos le preguntaban, solía bromear diciendo algo así como: «Yo no soy el hermano de Paul, Paul es mi hermano». Ya ves. Y esa anécdota ilustra perfectamente el nivel de deidad nacional que alcanzaría Paul. Lo fascinante aquí es que lo determinante en sus años formativos fue la escasez absoluta de recursos. 0 recursos, claro. Nada. En Pärnu no había clubes de élite, no circulaban los últimos libros de teoría de aperturas, ni había grandes maestros a los que pedir consejo, lógicamente. Su única ventana al ajedrez mundial eran las columnas de los periódicos locales, que encima llegaban con retraso. Ya, con las jugadas ahí impresas en pequeñito. Eso es. Así que el joven Paul desarrolló un método, brutal y casi obsesivo. Empezó a copiar a mano todas y cada una de las partidas magistrales que se publicaban. Madre mía. Llenó cuadernos enteros transcribiendo jugada por jugada casi 1000 partidas, y ese fue en realidad su verdadero entrenamiento de visualización. Claro. Y llega un punto en el que el chaval tiene un nivel tan alto que literalmente no tiene con quién jugar en su ciudad. Se le queda pequeña. Entonces, un amigo le sugiere el ajedrez por correspondencia. Y para quienes nos escuchan y estén acostumbrados a jugar por internet al instante, pues fíjate en la locura logística que suponía esto en los años 20 y 30. Una odisea, vamos. Total. Jugabas enviando tus movimientos por carta postal.
Podías tardar semanas en recibir la respuesta de tu oponente. Pues bien, Keres se volvió un adicto absoluto. Llegó a gestionar hasta 150 partidas simultáneas por correo, con jugadores de toda Europa. ¡150! Es que tiene tela la capacidad mental para llevar eso. Y a ver, analizar cómo jugaba esas partidas es súper revelador. Revisando los archivos de Keres en New in Chess, se señala algo muy curioso. Esas primeras partidas por correspondencia de Keres parecen lo que hoy llamaríamos ajedrez bala o hiperactivo. Que es antiintuitivo total. Exacto. Cualquiera pensaría que teniendo semanas para pensar un movimiento cómodamente en tu casa, pues jugarías de forma muy cautelosa, muy milimétrica. Pues Keres hacía lo contrario. Planteaba aperturas kamikazes totales, forzando unas complicaciones tácticas extremas y, bueno, sacrificando piezas sin piedad alguna. Y lo hacía por un motivo puramente económico. Es que esto me encanta. Las fuentes recogen sus propias bromas años después, donde confesaba que desarrolló ese estilo ultra agresivo simplemente para que las partidas terminaran rápido, fuera por mate o porque el otro abandonara, y así ahorrarse el dinero de los sellos postales. Es increíble. Es alucinante cómo la simple falta de dinero para franqueo moldeó el estilo de uno de los mayores genios del ataque de la historia. Pero ojo, que no era solo un kamikaze de tirar piezas hacia adelante, porque luego entra en la Universidad de Tartu para estudiar matemáticas y ahí es donde la mezcla se vuelve verdaderamente explosiva. Claro, ahí cambia la cosa. Las matemáticas le aportaron el anclaje estructural que le faltaba. Esa locura táctica, nacida puramente de la necesidad de ahorrar sellos, se fusionó con un rigor analítico y lógico impecable. O sea, dejó de ser un jugador de, digamos, trucos de pasillo para convertirse en un estratega universal. Mm. Era capaz de calcular el caos más absoluto, pero fundamentándolo en la geometría más estricta del tablero. Es que es el equivalente perfecto, a un músico completamente autodidacta. Imaginemos a un chico en un pueblo aislado que aprende a componer transcribiendo sinfonías de Mozart de oído, dejándose llevar por la improvisación y la pasión, y de repente, a los 22 años, coge, viaja a Viena y derrota al mismísimo Mozart en su propia casa. Qué buena analogía, sí. Y Keres, el novato, el chico de Pärnu, termina invicto, Invicto, ¿sí? por delante de leyendas ya consagradas como Alexander Aleghin, el mismísimo Capablanca y, por supuesto, la gran esperanza soviética Mikhail Botvinnik. Y ojo que ese torneo a BVRO era crucial. No era un simple evento amistoso de exhibición. El ganador obtenía el derecho oficial y, muy importante, el respaldo financiero para retar a Alexander Aleghin por el campeonato mundial. Casi nada. Claro. Keres, a sus 22 añitos, demostró esa dualidad de la que hablábamos. Podía lanzarse al cuello del rival con la ferocidad de sus días postales. Pero también exhibía una técnica posicional tan asfixiante que logró neutralizar a un genio del juego posicional y cerrado como era Capablanca. Era imposible prepararse contra él. Totalmente impredecible. Tras levantar el trofeo en los Países Bajos, las negociaciones para el match por el título en 1940 se pusieron en marcha enseguida. Estaba en la cima absoluta de su carrera. Pero aquí es donde la historia mundial irrumpe violentamente en las 64 casillas del tablero. Justo cuando Keres acaricia ese sueño de enfrentarse a Aleghin, estalla la Segunda Guerra Mundial en septiembre del 39. Y claro, los peones de madera son reemplazados por divisiones blindadas reales. Un cambio de escenario dramático. Y la pequeña Estonia, por su maldita posición en el mapa, queda atrapada en el peor fuego cruzado de la historia moderna. Sí, los documentos de la época dibujan una línea temporal que es francamente terrorífica para la población estonia. El país sufre unas ocupaciones sucesivas y superviolentas que arrasan con cualquier concepto de normalidad. Para poner en contexto, primero, la Unión Soviética se anexiona a Estonia en 1940 bajo el pacto Molotov-Ribbentrop. Un año después, en el 41, la maquinaria de guerra de la Alemania nazi invade y ocupa el territorio hasta 1944. Y, finalmente, en el otoño del 44, el Ejército Rojo Soviético vuelve a entrar a sangre y fuego para retomar el control. ¡Qué horror! Es que durante este lustro de pesadilla absoluta, el ajedrez dejó de ser un deporte para Keres. Se transformó literalmente
en una herramienta pura y dura de supervivencia física para él y los suyos. Y las decisiones que tuvo que tomar son desoladoras, la verdad. Durante la ocupación alemana, las fuentes confirman que Keres jugó en torneos patrocinados por las autoridades nazis. Y quiero recalcar esto no por simpatía ideológica, sino porque ganar esos torneos significaba obtener cartillas de racionamiento y algo de dinero para evitar que su familia muriera de hambre. Claro, era instinto de supervivencia básico. Exacto. A Lekin, que también maniobraba como podía para sobrevivir en la Europa ocupada, le llegó a proponer jugar en ese momento el tan ansiado match por el campeonato mundial bajo el paraguas del Tercer Reich. Y Keres dijo que no. Y con buen criterio. Le confesó a su círculo más íntimo que ganar en esas circunstancias tan oscuras le daría un título sin ninguna legitimidad internacional y además un premio en marcos alemanes que, viendo cómo iba el curso de la guerra, pues pronto servirían para encender la estufa y poco más. Totalmente. Y el momento de mayor angustia, fíjate, llega a finales de 1944. Las fuerzas nazis se están retirando y las tropas soviéticas avanzan muy rápidamente hacia Estonia. Keres, que era plenamente consciente de que los soviéticos iban a purgar a cualquiera que hubiera operado bajo la ocupación alemana, pues intenta huir a Occidente. Un intento desesperado, sí. Recoge a su familia y se dirigen a la costa estonia, esperando, en la misma playa, la llegada de una lancha rápida que debía llevarlos a Suecia a través del mar Báltico. Los biógrafos describen esos días de espera en la playa como algo agónico. Pero el barco de rescate nunca llegó. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque quedaron atrapados en la orilla y en cuanto las autoridades soviéticas consolidan el poder de nuevo, Keres es detenido e interrogado por la temida KGB. Se abre una investigación formal contra él por el cargo de colaboracionismo, basándose simplemente en que su nombre aparecía en los registros de esos torneos organizados bajo mando alemán. Claro, pruebas documentales que ellos usaban en su contra. Y aquí es donde la mente humana, te lo digo, me resulta un misterio insondable. O sea, yo me pregunto, ¿cómo se sienta uno frente a un tablero a jugar torneos de exhibición sabiendo que en cualquier momento unos oficiales pueden llamar a tu puerta para enviarte a un gulag en Siberia o algo muchísimo peor? Es un nivel de terror psicológico crónico que es difícil de imaginar. Si conectamos esto con el panorama general de la época, los archivos históricos sobre la instrumentalización del deporte en estos regímenes totalitarios muestran cómo figuras como Keres eran utilizadas puramente como piezas de propaganda. Sí, peones del Estado. Exacto. Y según varios historiadores y biógrafos, Keres evitó la deportación o la ejecución gracias a dos factores principales. Primero, su abrumadora fama internacional. O sea, hacerlo desaparecer habría causado demasiado ruido en la prensa occidental, y eso no les convenía. Ya, no querían mártires internacionales. Y segundo, la intercesión política pura y dura. Hay registros claros de que altos cargos estonios dentro del propio aparato soviético, como Nikolai Karotam, abogaron por él. E incluso el propio Mikhail Botvinnik, que tenía línea directa con las altas esferas moscovitas, envió cartas defendiendo la utilidad de Keres para la maquinaria ajedrecística del Estado. O sea, decían, este tipo nos sirve vivo y jugando, para nosotros. Pero claro, sobrevivir a la KGB tiene un precio. Y esa factura nos lleva directamente al famosísimo torneo de 1948. Alejina ha muerto en Portugal, dejando el título mundial vacante por primera vez en toda la historia del ajedrez. Y se organiza un evento monumental, una mitad jugada en La Haya y la otra mitad en Moscú, para decidir al nuevo campeón mundial. Un despliegue tremendo. Oficialmente ha sido rehabilitado por el Estado soviético, pero ese terror de los interrogatorios, esa carga invisible, seguro que viajó con él en la maleta a La Haya. Sin duda. Y fíjate, este torneo es el epicentro absoluto de la controversia que persigue la memoria de Keres. El resultado final es conocido por todos. Mikhail Botvinnik arrasa y se corona campeón mundial, inaugurando la gran era de dominio absoluto de la escuela soviética. Pero la lupa de la historia, la que realmente importa hoy, está puesta en Keres. Un jugador brillante, el gran héroe del torneo ABO, que inexplicablemente pierde sus primeras 4 partidas contra Botvinnik. 4 seguidas. Y es que el escándalo no es simplemente que pierda, sino el cómo pierde. El análisis técnico de esas partidas, si lo miras, es rarísimo. A ver, para entenderlo mejor, en el ajedrez la pasividad se nota muchísimo.
Se ve a la legua cuando un jugador, que normalmente lanza sus caballos al ataque sin miedo y busca el caos, de repente empieza a construir posiciones súper cerradas. Atrincherándose. Eso es, atrincherando sus piezas en la primera fila, evitando cualquier fricción. Es casi como un boxeador que sube al ring, le suena la campana y se niega a lanzar un solo golpe, limitándose a cubrirse la cara durante todos los asaltos. En una de esas partidas de 1948, Keres colapsa y rinde el rey en solo 23 movimientos. Es que es una paliza impropia de su nivel. Una barbaridad. Sí. Y, curiosamente, fíjate qué casualidad, la única partida que Keres logra ganarle a Botvinnik en todo ese torneo ocurre en la quinta ronda, justo cuando Botvinnik ya tenía la puntuación matemática suficiente para asegurarse el título mundial sin riesgo. Qué oportuno, ¿verdad? Claro, los historiadores han buscado la, digamos, prueba irrefutable de un amaño durante décadas. Hay posturas muy marcadas en la bibliografía. Por ejemplo, el gran maestro estadounidense Larry Evans, revisando minuciosamente las jugadas de esas partidas, concluyó que las decisiones de Keres en el tablero eran tan antinaturales que evidenciaban una sumisión deliberada. O sea que se dejó ganar claramente. Para mantener la imparcialidad, tenemos la versión del propio Botvinnik. En una entrevista concedida a la revista Vrij Nederland en 1991, ya con la Unión Soviética desmoronándose, Botvinnik relató algo muy fuerte. Dijo que Stalin intervino personalmente, proponiendo a los jerarcas deportivos que tanto Keres como Smyslov debían perder a propósito contra él para asegurar que el título se quedara sí o sí en Rusia. ¡Wow! ¿El mismísimo Stalin? Sí. Sin embargo, en esa misma entrevista, Botvinnik asegura que cuando le comunicaron el plan, él se negó en rotundo. Afirmó que lo consideraba un insulto, porque no necesitaba trampas, ya que era superior en el tablero y podía ganar limpiamente. A ver, esos son los documentos oficiales y lo que cada uno dice para la historia. Pero luego entra en escena el factor humano, los susurros de pasillo, lo extraoficial. El prestigioso historiador británico Ken Wilde dejó un testimonio que de verdad hiela la sangre. Wilde contó que durante una cena muy discreta en Inglaterra en los años 60, le preguntó a Keres a quemarropos sobre esas extrañas partidas del 48. Y ahí es donde Keres es sincera. Se sincera y le confiesa algo demoledor. Le dijo que nadie le entregó un papel con una orden directa tipo déjate ganar en la jugada 20. Lo que recibió fue, en sus propias palabras, una instrucción más amplia. Las autoridades le dejaron cristalino un concepto, y es que si el camarada Botvinnik fracasaba en su asalto a la corona mundial, no debía ser por culpa de Keres. Qué sutileza tan aterradora. Esas palabras exponen perfectamente el engranaje del sistema soviético de la época. Tenemos por un lado las memorias donde Botvinnik niega categóricamente haber consentido arreglos y por otro el peso abrumador del aparato de seguridad del Estado descrito en las biografías occidentales de Keres. Ya. Las fuentes documentales muestran un escenario donde la intimidación velada, sin órdenes directas por escrito, era más que suficiente para alterar el rendimiento de un genio. Espera un momento. Yo aquí tengo que desafiar un poco la distinción entre esas dos cosas. Porque a efectos prácticos, o sea, ¿qué diferencia real hay entre una orden directa y esa instrucción más amplia de la que hablaba? Bueno, el margen de interpretación. Y tienes el instinto de supervivencia activado a 1000 por hora, tras haber estado literalmente a punto de acabar en un gulag el año anterior, pues no hace falta que un agente de la KGB te ponga una pistola en la sien mientras mueves la dama. No, claro que no. El terror psicológico crónico hace todo el trabajo. Tú sabes perfectamente que si lanzas un ataque brillante y destrozas al gran héroe designado por el Estado en el torneo de Moscú, ese movimiento no se va a interpretar en el Kremlin como una genialidad deportiva. Se va a interpretar como un acto de sabotaje político directo contra la Unión Soviética. O sea, la parálisis frente al tablero debía ser absoluta. Tu propio cerebro saboteando tus cálculos inconscientemente para proteger a tu familia. Ojo que es un análisis psicológico muy agudo y, de hecho, es exactamente la tesis que sostiene el biógrafo estonio Walter Hoyer en sus escritos. Keres no jugaba contra las piezas de madera de Botvinnik, jugaba contra todo el aparato opresivo del Estado soviético. Es que es demasiada presión. La carga que arrastraba era titánica. Pero, y aquí es donde la figura de Keres creo que se eleva de la pura tragedia a la leyenda histórica, la historia no termina en ese fatídico 1948. En lugar de amargarse, retirarse de la competición o dejarse quebrar del todo por un sistema que claramente lo había marcado como actor secundario,
Pues Keres siguió compitiendo en la superélite mundial durante casi 3 décadas más. Y con una resiliencia que parece de verdad de otro planeta. Tras la inmensa decepción del 48, Keres participó en el torneo de candidatos. Y para quien no esté familiarizado, es el evento durísimo que decide quién retará al campeón mundial vigente. Pues Keres quedó en segundo lugar. Y lo volvió a hacer. Quedó segundo en 4 ciclos consecutivos. En el 53, el 56, el 59 y el 62, ¿sí? 4 veces, siempre acariciando la gloria con los dedos. Las crónicas del torneo de Curazao en 1962 son especialmente dolorosas. Fue allí donde el joven Bobby Fischer denunció a gritos ante la prensa que los jugadores soviéticos habían firmado un pacto secreto de no agresión entre ellos. El famoso escándalo de Curazao. Sí. Se hacían tablas rápidas entre ellos en menos de 20 jugadas para tener días de descanso y guardar fuerzas, mientras que obligaban a los jugadores no soviéticos a desgastarse en partidas agónicas de 7 horas. Pues en medio de ese ambiente tan enrarecido y tan extenuante, Keres perdió una partida crucial contra Palvenko en la penúltima ronda, esfumándose así su última gran oportunidad de pelear por el título mundial. Es una espina clavada, desde luego. Pero limitar su grandeza histórica a los títulos oficiales que no ganó es un error inmenso. Su aportación teórica y científica al ajedrez perdura en cada torneo actual, a día de hoy. El mejor ejemplo documentado de esto es el archiconocido Ataque Keres, que es una innovación teórica brutal contra la variante Scheveningen de la defensa siciliana. A ver, para quienes nos escuchan y no jueguen habitualmente al ajedrez, la defensa siciliana variante Scheveningen es básicamente como intentar construir un búnker subterráneo de hormigón armado. El jugador de negras saca sus peones muy poco a poco, formando una barrera pequeña pero prácticamente indestructible, preparándose para contraatacar más tarde con seguridad. Muy sólido todos, ¿eh? Lo normal frente a esa formación es desarrollar tus caballos y tus alfiles con calma, preparar el enroque, jugar posicionalmente. Pero Keres inventó un movimiento demencial en esa posición. En la jugada 6, nada más empezar, lanzaba su peón de la columna G hacia adelante con una violencia inusitada. Era el equivalente a lanzar una granada de fragmentación dentro de la trinchera enemiga cuando los obreros todavía estaban poniendo los sacos de arena. Y fíjate que esa descripción tan gráfica es exactamente lo que sentían sus rivales en la mesa. Era un ataque tan prematuro que contradecía de lleno los dogmas clásicos de la época de no atacar antes de desarrollar, pero Keres demostró en el tablero, con unos análisis exhaustivos, que era letal. Funcionaba de maravilla. Ya lo creo. La huella de esta innovación es tan profunda que décadas después de que él la inventara, un monstruo del ataque como Garry Kasparov alteraba deliberadamente el orden de sus jugadas con las piezas negras solo para evitar que le plantearan el ataque a Keres. ¿Qué me dices? O sea, Kasparov modificó su repertorio entero por el puro respeto a una idea surgida del cerebro del estonio muchos años antes. Buf, eso sí que es inmortalidad técnica de verdad. Pero más allá de cómo movía los peones y los caballos, hay un hilo conductor muy claro en todas las fuentes y testimonios que hemos estado revisando hoy. Todos, sin excepción, coinciden unánimemente en una cosa. Y es en la extraordinaria calidad humana de Keres. Absolutamente. Las crónicas lo retratan invariablemente como un caballero impecable en todos los sentidos. Incluso en medio de las tensiones políticas más ásperas de la Guerra Fría, Keres se presentaba a jugar con trajes perfectamente cortados. Jugaba al tenis con una elegancia tremenda, era un experto jugador de bridge y mostraba unos modales exquisitos, tanto en la victoria aplastante como en las derrotas más amargas. Un señor, vaya. Un señor de los pies a la cabeza. Boris Spassky, que fue el 10º campeón mundial, le tenía una veneración absoluta. De hecho, lo bautizó con 2 apodos que definen muy bien su aura. Lo llamaba el último mohicano, por encarnar esas virtudes clásicas de la caballerosidad que ya se estaban perdiendo en el ajedrez moderno, y también lo llamaba el papa del ajedrez. El papa del ajedrez, me encanta. Sí, en honor a su autoridad moral, su ética inquebrantable y sobre todo ese peso silencioso que soportaba por puro amor a su Estonia natal. Y al leer todo esto, fíjate, me pregunto, ¿qué lección encierra esta historia para quienes nos escuchan hoy? Porque en la superficie es la crónica de un ajedrecista, claro, pero en el fondo trata sobre la falta de control que tenemos.
Todos, a nuestra escala diaria, nos encontramos en la vida con fuerzas imponentes que no podemos dominar en absoluto. Totalmente. A veces es pura mala suerte, otras veces son crisis económicas globales o sistemas institucionales opresivos que te ponen la zancadilla constantemente. La biografía de Keres nos grita que uno no siempre puede elegir el diseño del tablero en el que le toca jugar, ni tampoco el color de las piezas. Pero la elección inalienable, la que nadie te puede quitar, es cómo decides jugar la partida. Keres recibió sin duda las cartas más envenenadas de la geopolítica del siglo XX y, a pesar de todo, respondió jugando su partida vital con una dignidad inquebrantable. Oye, una filosofía de vida que él mismo condensó de maravilla en una de sus reflexiones más famosas. Ya en la madurez, Keres afirmó una vez: «Cuando más viejo me hago, más aprecio los peones». Y a ver, en el tablero el peón es la unidad más lenta, es la más humilde, la que a menudo se sacrifica sin pensar casi. Pero Keres entendía perfectamente que son el esqueleto, la estructura real que sostiene el universo entero de la partida. Qué bonito eso. Sí, y extrapolado a su propia vida es un mensaje de una lucidez brutal. Lo que viene a decir es que cuando todo a tu alrededor colapsa, en guerras mundiales y terror político, cuando las grandes fuerzas de la historia te arrastran sin piedad, la única salvación posible es volver a lo básico. A los peones. Exacto. Proteger los peones de tu integridad personal, aferrarte fuerte a tus valores diarios y simplemente hacer tu trabajo con excelencia, sin importar el ruido y el caos exterior. Paul Keres siguió jugando a un nivel estratosférico hasta el mismísimo final. De hecho, falleció trágicamente en 1975, con tan solo 59 años. Fue víctima de un ataque al corazón en un vuelo de regreso a casa tras haber ganado, fíjate, justo tras haber ganado un torneo de élite en Vancouver. Murió con las botas puestas. Totalmente. Su repentina muerte provocó una conmoción nacional indescriptible en su país. Como decíamos al principio del programa, más de 100.000 personas desafiaron el frío extremo en las calles de Tallinn para velar su féretro. Su país lo convirtió en el símbolo indiscutible de su identidad nacional, hasta el punto de imprimir su retrato en el billete de 5 coronas. Un honor reservado a muy pocos. Las fuentes recogen una anécdota final de sus biógrafos que para mí condensa toda la belleza y a la vez la inmensa tristeza de su figura. En una ocasión, un periodista le preguntó directamente, sin paños calientes ni rodeos, por qué una mente tan superior como la suya nunca había llegado a ser campeón mundial. Y Keres, sin un ápice de rencor, con una calma absolutamente melancólica, le respondió: porque al igual que mi país, tuvo mala suerte. Uf. Y revisar toda esta montaña de documentos y testimonios nos deja con un enigma filosófico final fascinante para reflexionar, porque solemos mirar a figuras históricas como Keres y, claro, lamentar la intervención del destino. Pensamos rápidamente en lo que podría haber sido si este genio hubiera nacido en Suiza o, yo qué sé, en Estados Unidos, bien lejos de la trituradora de la guerra en Europa del Este. Es lo primero que te viene a la cabeza, claro. Le robó la corona oficial. Pero, ¿y si miramos el tablero desde el ángulo contrario? Si Keres no hubiera estado atrapado en ese aislamiento inicial de Pärnu, obligado a jugar por correspondencia y a inventar el caos en el tablero para ahorrarse el dinero de los sellos postales. Si no hubiera tenido que forjar esa resiliencia sobrehumana bajo el terror constante de la KGB, ¿habría desarrollado ese genio universal e impredecible que cambió el ajedrez para siempre? ¡Ostras! Claro. Esto plantea una pregunta importante. ¿Es posible que, paradójicamente, esa misma tragedia histórica que le impidió ceñirse la corona oficial fuera la forja exacta que lo convirtió en un jugador inmortal? Porque al final de la partida, si lo piensas bien, los campeones mundiales abundan en las enciclopedias, hay muchos, pero muy pocos, poquísimos en la historia, dejan un legado tan profundo como para convertirse en el rostro de toda una nación. Ahora que el ruido quedó atrás y el mar respira sin prisa, recuerdo una mesa
pequeña y una lámpara temblando en la noche. Un niño miraba en silencio, como dos manos movían el mundo sobre cuadrados de madera. No sabía que la vida también sería así, así. Un lugar donde cada paso cambia algo que no vuelve. Crecí escuchando inviernos, el viento golpeaba las ventanas como si trajera noticias que nadie quería leer. Yo copiaba partidas en cuadernos mientras la luz caía despacio, y en aquellas líneas negras sentía algo extraño, como si el orden existiera en algún rincón del universo. Ahora lo veo todo desde lejos, como un barco que se pierde en el mar. La vida fue una partida larga que nunca pude terminar. No buscaba aplausos ni coronas, solo un instante de verdad. Un momento donde el mundo encajara sin luchar. Hubo tardes en que todo pareciera transparente. Las piezas respiraban conmigo y el silencio del salón se llenaba de caminos invisibles. Entonces creí entender algo, que la belleza existe solo un segundo y después desaparece. Pero el mundo cambió de repente. Las calles se volvieron más frías, las miradas más largas, las preguntas más peligrosas. Aprendí a guardar silencio, aprendí a no mirar demasiado lejos, porque a veces el verdadero combate no está en el tablero. Dicen que muchas veces me quedé cerca del sol, tan cerca que podía sentir su calor sin tocarlo. Quizás la vida quiso enseñarme otra forma de ganar, seguir jugando aunque el destino ya haya decidido algo. Ahora lo veo todo desde lejos, como nieve cayendo en el mar.
Las partidas se pierden en el tiempo, las voces dejan de sonar, pero en algún lugar tranquilo las piezas vuelven a esperar y un niño vuelve a descubrir que el mundo puede entenderse si uno aprende a pensar. Si alguna noche abres un tablero y el silencio te rodea, escucha con cuidado, tal vez oigas una jugada antigua. Cruzando el tiempo, no será la mía. Será ese instante breve donde la vida y la belleza se encontraron antes del último movimiento. Now that the noise has faded, and the sea breathes without haste, I remember a small wooden table and a lamp trembling in the night. A child was watching in silence as two hands moved the world across wooden squares. I did not know that life would be the same, a place where every step changes something that won't return. Oh, I grew up listening to winters. The wind struck the windows as if it carried news no one wished to read. I copied games into notebooks while the daylight slowly fell. And in those dark lines I felt something strange, as if order truly existed in some corner of the universe. Oh, now I see it all from afar.
like a ship dissolving into the sea. Life was a long game I never managed to complete. I never sought applause or crowns, only a single moment of truth. A moment when the world would fit without struggle. There were afternoons when everything seemed transparent. The pieces breathed with me, and the silence of the room filled with invisible paths. Then I thought I understood something, that beauty exists for only a second, and then it disappears. But the world suddenly changed. The streets grew colder, the stairs grew longer, the questions more dangerous. I learned to remain silent. I learned not to look too far ahead, because sometimes the real battle is not on the board. They say many times I stood close to the sun, so close. I could feel its warmth without touching it. Perhaps life wanted to teach me another way to win, to keep playing, even when fate has already decided something. See it all from afar, like snow falling into the sea. Games dissolve into time, voices slowly fade away, but somewhere quiet, the pieces wait again. And a child rediscovers that the world can be understood if one learns how to think. If one night you open a board and silence surrounds you, listen carefully. You may hear an ancient move crossing through time. It will not be mine. It will be that brief moment when life and beauty met each other before the final move. Ora che il rumore è lontano, il mare respira piano, ricordo un piccolo tavolo È una lampada che
bambino guardava in silenzio tue mani muovere il mondo su quadrati di legno. Non sapevo che la vita sarebbe stata così. Un luogo dove ogni passo cambia qualcosa che non ritorna. Sono cresciuto ascoltando gli inverni, il vento batteva alle finestre, come se portasse notizie che nessuno voleva leggere. Copiavo partite nei quaderni mentre la luce scendeva lenta. E in quelle righe nere sentivo qualcosa di strano, come se l'ordine esistesse davvero in un angolo dell'universo. Ora lo vedo tutto da lontano, come una nave che si perde nel mare. La vita è stata una partita lunga che non ho mai potuto finire. Non cercavo applausi né corone, solo un istante di verità. Un momento in cui il mondo si incastrasse senza lottare. Ci furono pomeriggi in cui tutto sembrava trasparente. I pezzi respiravano con me e il silenzio della sala si riempiva di strade invisibili. Allora credetti di capire qualcosa, che la bellezza esiste solo un secondo e poi svanisce. Ma il mondo cambiò all'improvviso. Le strade divennero più fredde, gli sguardi più lunghi, le domande più pericolose. Ho imparato a tacere, ho imparato a non guardare troppo lontano, Perché a volte la vera battaglia non è sulla scacchiera. dicono che molte volte sono rimasto vicino al sole, Così vicino da sentirne il calore senza toccarlo. forse la vita voleva insegnarmi un altro modo di vincere, continuare a giocare anche quando il destino ha già deciso qualcosa. Ora lo vedo tutto da lontano, Come neve che cade nel mare, le partite si perdono nel tempo, le voci smettono di suonare. ma in qualche luogo silenzioso i pezzi tornano ad aspettare. E un bambino scopre di nuovo che il mondo può essere compreso Se si impara a pensare, se una notte apri una scacchiera e il silenzio ti avvolge, ascolta con attenzione. forse sentirai una mossa antica. Attraversare il tempo Non sarà la mia, sarà quell'istante breve in cui la vita e la bellezza si sono incontrate. prima dell'ultima mossa. Nos sentábamos frente a él, con medallas pesando en el pecho.
y la historia respirándonos en la nuca. Él llegaba sin ruido, sin escolta de palabras, solo ese silencio suyo que no era vacío, era profundidad. Sus manos descansaban quietas, pero en su mirada había una estación fría que pensaba antes de cada latido. No intimidaba, no necesitaba hacerlo. Miraba el tablero como quien escucha algo que los demás aún no oyen. Creíamos haber visto todo, las tormentas del cálculo, la violencia del ataque exacto, la geometría del poder. Pero él encontraba una línea limpia, una claridad inesperada en medio del combate. Jugaba como si el mundo no pudiera alcanzarlo, como si cada pieza respirara al ritmo de un pulso sereno. Nos vencía sin quebrarnos, nos dejaba sin excusas, y al estrechar su mano no había triunfo en su gesto, solo una luz tranquila, casi compasiva. Había fuego en sus combinaciones, pero era un fuego que comprendía. Había técnica en su precisión, pero nunca fue mecánica. Era equilibrio. Cuando atacaba, no era furia, era una idea creciendo hasta volverse necesaria. Y nosotros lo sentíamos, la inevitabilidad tiene un sonido suave. Sabíamos que llevaba más que un reloj marcando segundos. Había sombras detrás de su silla, había decisiones que no eran ajedrez. Nosotros jugábamos por gloria, él jugaba también por algo que no se nombraba. Y jamás se quejó, jamás buscó refugio en la excusa. Cuando el destino se inclinaba apenas en su contra, lo aceptaba con una dignidad que nos desarmaba más que cualquier sacrificio. Lo vimos quedar a un paso del sol, rozar la altura sin apropiársela. Vimos como la cima se cerraba por milímetros y aún así regresaba al día siguiente con la misma serenidad, como si perder no fuera una herida, sino una forma más de seguir siendo fiel a sí mismo. Nos sentábamos frente a él, siendo campeones del mundo,
Nos levantábamos entendiendo que el título era apenas metal, porque existe algo más alto que cualquier corona. La manera en que un hombre acepta su tiempo, carga su silencio y permanece íntegro cuando nadie lo aplaude. Hoy nuestros trofeos descansan detrás del vidrio, nuestros nombres circulan en libros, pero cuando el tablero se abre y el salón queda en calma, recordamos al hombre que jugaba sin ruido, que vencía sin humillar, que caía sin quebrarse. Y sabemos, aunque no lo confesemos, que enfrentarlo fue enfrentarnos a lo más noble que puede habitar en el ajedrez. We sat across from him with titles on our shoulders and the noise of the world behind us. He brought no noise, he brought silence. His hands were steady, but in his eye there was a winter that could think. He never struck the table, never tried to impose himself. He simply watched the board like someone listening to a truth. We believed we knew every shape, every trap of calculation, every path to power. But he would find a clear, open line where no one had looked before. He played as if the world could not touch him, as if each piece breathed with his slow pulse. He defeated us without wounding, left us without excuse. And when he shook our hands, there was no pride in his gaze, only a quiet light. There was fire in his combinations, but never disorder. There was precision in his technique, but never coldness. There was clarity when he attacked. It was not violence, it was an idea.
we're growing until it became inevitable. We knew we carried more than a clock upon the table. There were shadows behind his chair, questions hanging in the air. We played for glory, he played also for silence. And he never complained, never searched for blame, never raised his voice when fate leaned the other way. We saw him stand one step from the sun, we saw him brush the summit, like someone touching water without breaking it. And still he returned the next day with the same serenity, as if losing were not a wound, but part of the road. We sat before him as world champions. We rose understanding the title was not everything, for there is something higher than a crown, the way a man accepts his time, his destiny, his place in history. Today our trophies rest in glass, our names inside books. But when the board is open and the silence returns, we remember the man who played without noise, who won without humiliating, who lost without breaking. And we know, though no one says it aloud, that to face him was to face the noblest part of chess.